Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, capítulo número 232. Y hoy vamos a hablar de una herramienta de troubleshooting en redes tan conocida como importante, pero sobre todo una herramienta que, aunque os parezca increíble, hay mucha gente que no sabe qué es lo que está haciendo por debajo. Porque Traceroute, que es la herramienta que vamos a ver hoy, nos muestra los saltos, por dónde está pasando nuestra información. Pero, ¿cómo obtiene esa información? ¿Cómo sabe que ha llegado al destino? Bueno, pues eso es lo que os voy a contar en el audio de hoy, en este ratito. Vamos, si os queréis quedar conmigo, pues es una opción. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Pues lo que os estaba contando. ¿Cómo funciona Traceroute? Veréis. Mucha gente cree erróneamente que Traceroute es algo muy parecido al ping y que funciona de forma análoga. Bueno, la verdad es que tienen poco que ver, ¿vale? Algo tienen que ver, pero no tanto como la gente se cree, ¿vale? Y en muchos casos son herramientas que, aun siendo diferentes y teniendo objetivos diferentes, pues se pueden utilizar en los mismos casos, en las mismas situaciones. Veréis, si vosotros tenéis un problema de conectividad en vuestra red contra un sitio remoto, si hacéis un ping, vosotros lo que vais a ver es si llegáis o no llegáis al destino. Eso, como primer paso, está bien, pero no tenéis ni idea de dónde puede estar el problema, porque lo único que sabéis es que no llegáis, es binario, ¿funciona o no funciona? Sin embargo, con Traceroute sí que podemos conocer cuál es el path, o sea, el camino que van a seguir nuestros datagramas, y podemos ver dónde puede estar el problema. También Traceroute nos sirve para eso. Si tenemos dos routers y no sabemos por dónde está pasando el tráfico, si hacemos un Traceroute, pues podemos ver por cuál de ellos está pasando el tráfico, porque nos va a indicar los pasos intermedios. Bueno, veréis, primero el ping. Aunque ya hemos hablado con ello y hemos hablado de ICMP, incluso hay un capítulo de marzo del 18 en el podcast que habla sobre el protocolo ICMP y evidentemente se habla del ping, ¿vale? Pero bueno, ping lo que hace es enviar unos echo request y recibe unos echo reply. Ya está, no tiene muchísimo más misterio entre el origen y el destino, ¿vale? Podemos complicar esto, pero bueno, el uso estándar es ese. Entre origen y destino mandamos un ping y al echo request nos responde un echo reply. Ya está. Sabemos si hay conectividad o no hay conectividad. Para ver si hay conectividad entre dos extremos, maravilloso. Pero no nos va a decir absolutamente nada de los paths o de los caminos intermedios, ni de los nodos intermedios. Traceroute, sin embargo, es una herramienta mucho más elaborada que ping. Y nos ofrece mucha más información, que muchas veces es muy importante tener más información. ¿Qué información principal es la que nos ofrece Traceroute? Pues básicamente tres cosas. Uno, la ruta seguida por el paquete. Muy importante, ya os he dicho, si tenemos dos routers, pues ya sabemos por qué router está saliendo. La segunda sería los nombres de los segmentos intermedios en la ruta del paquete. Bueno, esto podemos saberlo o podemos obviarlo. A mí personalmente no me gusta mucho que resuelva en determinados casos. Que resuelva el DNS, porque al final para que nos diga cuál es el nombre del nodo intermedio estamos haciendo una resolución de DNS. El problema es que las resoluciones de DNS pues tienen un tiempo, no son excesivamente rápidas. Y en un Traceroute en plena incidencia lo que queremos es velocidad. Si estamos dentro de nuestra red, pues podemos escribir Traceroute -n
y al poner "-n" no va a resolver el DNS. Si queréis ver los nombres, bueno, pues ponéis normal y ya está. Si ponéis "-n" no os va a resolver y os va a dar directamente las IPs. Y luego, la otra información que nos facilita es la latencia entre nuestro origen y cada uno de los puntos intermedios. Nuestro origen y cada uno de los puntos intermedios. Esto es importante, ¿vale? Porque hay mucha gente que ve el traceroute, yo me lo he encontrado, y no una ni dos, sino muchas veces. Entonces tienes 5 saltos y te va dando unos tiempos. Seguro que todos habéis ejecutado algún traceroute alguna vez. ¿Cuál es el tema? Pues que hay mucha gente que piensa que los tiempos que te da es entre el primer y el segundo salto, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto. Y no, traceroute no está dando los tiempos entre nodos, no. Traceroute lo que nos da son los tiempos o la latencia entre nosotros y cada uno de los nodos intermedios. O sea, si hay 4 saltos, de nosotros al primero, de nosotros al segundo, de nosotros al tercero y de nosotros al destino. Esos son los datos que nos va a dar. Lo que pasa es que hay mucha gente que le confunde el que tú tengas un traceroute con 4 saltos, por ejemplo, y que el cuarto salto tenga un tiempo menor que el tercero. ¿Eso cómo puede ser, no? Si hemos dicho que es el tiempo del origen a cada uno de los saltos, pues cuanto más lejos esté, más alto debería de ser el tiempo. Pues no necesariamente, porque el tiempo de respuesta también cuenta. Y hay nodos que si están más cargados o simplemente son más lentos, pues van a tardar un pelín más en contestar. Y si son 2 equipos muy próximos, con unos tiempos de respuesta muy similares, puede ser que un elemento intermedio parezca que tarda más que un elemento que esté más allá. Bueno, esto os puede pasar y que lo sepáis. Y luego hay un conceptillo que tenéis que tener en cuenta, que es que para que funcione correctamente traceroute, tenéis que saber y conocer qué hace el campo TTL de la cabecera del datagrama IP. El campo TTL del datagrama IP es un contador de saltos. Lo que hace es contar saltos sin más. Si el TTL pone 5, significa que quedan 5 saltos antes de que el paquete sea descartado. Vale, es importante. O sea, no es el número de saltos desde el origen. El campo TTL nos dice el número de saltos que quedan para que el datagrama sea descartado. Esto es para evitar bucles en Internet. Si tenemos muchísimos saltos y está un paquete dando vueltas, si no tuviéramos TTL, estaría funcionando eternamente. Entonces, al tener TTL, cada vez que llegue a un nivel 3, a un router, un firewall, ya sabéis, una frontera entre 2 niveles 3, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a decrementar el valor del campo TTL en 1. De esa forma, cuando llega a 0, se descarta y ya está. Y no tenemos datagramas dando vueltas pues eternamente, ¿verdad? En DNS, tener cuidado porque el TTL son segundos. Cuando hablamos de TTL en DNS, estamos hablando de segundos para que esa entrada caduque en caché, ¿vale? ¿Cuántos segundos quedan para que caduque? Para que sea necesario actualizarla. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo puedo guardarla? Tiempo. Sin embargo, en el datagrama IP no es tiempo, son saltos. Y no son los saltos que llevo, sino los saltos que quedan para ser descartado. Parece un poco retorcido, pero es muy inteligente y muy sencillito el funcionamiento. Así que voy a contaroslo un poquito. ¿Qué es el TTL? Bueno, pues ya os he dicho, el TTL no es más que un contador de saltos. Cuando estamos hablando de traceroute, por defecto el valor del campo TTL lo tenemos en 30. Eso significa que no puede haber más de 30 saltos nunca en un traceroute. No puede porque en cada salto se decrementará en 1. Entonces 30, el siguiente tendrá 29, 28, 27, 26 y cuando llega a 0 se descarta. Vale. Por eso,
cuando vosotros hacéis tracerroute o tracert en Windows contra una dirección IP o contra un FQDN, un nombre de dominio o alguna cosa de estas, os va a poner tracerroute a tal IP y os pone 30 hops max o 30 saltos máximo, o depende del idioma en el que tengáis la shell que utilicéis. Pues esos 30 saltos no es más que el valor del TTL inicial. Vale. Perfecto. El datagrama IP, por tanto, se va a ir enviando entre routers desde el origen, decrementándose 1, el TTL, hasta que llegue al TTL de 1, de valor 1. Cuando llegue al valor 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a no podemos enviarlo al siguiente porque ya sería 0, y eso no puede ser, no podríamos decrementar más. Entonces nos va a responder con un mensaje de ICMP que dice TTL excedido. Vale. Entonces con eso sabemos que es el último salto del TTL, y este mensaje de TTL excedido lo va a enviar el router que reciba el datagrama con TTL a 1 al origen. Muy importante, lo envía el router que en ese momento lo reciba al origen, ¿vale? De modo que el origen, cuando reciba ese mensaje de ICMP con TTL excedido, ya sabe quién es el que está en el punto intermedio, porque le ha enviado un datagrama. Entonces, pues al recibir el datagrama, en la dirección de origen ya sabe quién es. Es un mecanismo, ya veis, súper sencillo y muy inteligente, ¿vale? Yo no sé cuáles son los nodos intermedios, pero cuando se acaba el TTL, el que me lo manda, el error, pues ya sé que ese está ahí en medio. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues, ¿cómo consigue tracerroute conocer las IPs de todos los nodos intermedios? ¿Por qué? Porque ahora conocemos la IP del nodo intermedio en el que se ha excedido el TTL. Pero ¿cómo podemos saber todos los nodos intermedios? Así que vamos a ver cuál es el funcionamiento de tracerroute. ¿Cómo funciona tracerroute? Bueno, pues en el momento en el que lanzamos un tracerroute contra un destino, vamos a enviar, ahora que nadie se asuste, datagramas UDP, ¿vale? Porque tracerroute funciona con UDP, ¿vale? ¿Y estos datagramas qué van a tener? Pues IP de origen, IP de destino, dentro de la cabecera de IP, que vamos a tener también TTL de 30, y luego en UDP vamos a tener un puerto de destino. Que ese puerto de destino va a ser un puerto aleatorio entre el 33.434 y el 33.534, ¿vale? En ese margen de 100 puertos, pues pondremos un puerto aleatorio. Ahora os cuento para qué es ese puerto aleatorio de UDP. Vale, pues lo primero que va a hacer el origen, ¿qué es? Mandar, pues, con IP de origen, IP de destino y con el puerto de destino un datagrama. Pero no lo va a mandar con un TTL de 30. El primero lo va a mandar con un TTL de 1. Perfecto. Entonces ese TTL de 1 lo vamos a mandar y va a llegar a nuestro siguiente salto, a nuestro gateway. Y ese va a decir, uy, si lo decremento estará en 0. Así que voy a responder con un mensaje de ICMP de TTL excedido. Nuestro origen recibe el mensaje de ICMP de TTL excedido desde una IP. Ya sabemos cuál es la IP del primer salto. Ahora vamos a enviarlo con un TTL de 2. Lo enviamos y ¿qué pasa? Y nos responde el siguiente salto. Y nos va a responder con un mensaje de ICMP de TTL excedido. Luego con 3, luego con 4, luego con 5. Cada vez vamos a ir subiendo el TTL en 1. Y así hasta que lleguemos al destino. Vale, pero ¿cómo sabemos que hemos llegado al destino? Bueno, pues aquí es donde entra el juego el tema del UDP, que hemos dicho que vamos a enviar un datagrama UDP con un puerto aleatorio entre el 33.434 y el 33.534. Bueno, pues lo normal,
¿Qué es? Pues que cuando llegue nuestro ICMP a un destino, el puerto S en concreto, pues no va a responder, ¿vale? No va a haber nada escuchando entre el puerto 33434 y 33534. Y como no va a haber nada ahí, nos va a devolver con un mensaje ICMP de destino inalcanzable. ¿Vale? Ya no es un TTL excedido. Bueno, también nos va a devolver el TTL excedido, nos debería devolverlo, pero esto lo va a enviar antes, que es el ICMP, un puerto de ICMP de destino inalcanzable. Y al recibir el mensaje de puerto inalcanzable, que no responde, ¿qué es lo que vamos a saber? Pues que ese es el destino y que hemos llegado al final y que ya no tenemos que seguir mandando mensajes, o sea, datagramas con un TTL de un punto mayor. Esto, ¿lo podéis ver? Claro que lo podéis ver, y deberíais de probarlo. ¿Cómo podéis verlo? Pues esto lo podéis ver en un Wireshark, por ejemplo. Abrís un Wireshark, un sniffer, y os ponéis a capturar el tráfico ICMP y el UDP, ¿vale? Los dos, sería lo suyo. Y de esa manera, al hacer el traceroute, vas a ir viendo cómo va subiendo el TTL en cada uno de los reenvíos. Y si le pones la opción "-n", lo vas a ver más limpio. Y si le pones la opción normal, ¿qué ocurre? Pues que vais a ver, además, en medio, enguarrinándote toda la traza, todas las resoluciones de DNS. Con TCP-DAM también lo puedes ver. No va a quedar tan mono, pero si pones... a ver, ¿cómo sería? TCP-DAM-N... Y ahora, entre comillas simples y paréntesis, ICMP or UDP. Y luego, evidentemente, -VVV. Bueno, si haces eso con un TCP-DAM, pues también lo puedes ver. Y puedes estar viendo cómo se va decrementando el TTL, o sea, cómo va aumentando el TTL cada vez que se envía un datagrama nuevo. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí este programa, que ha sido el número 232, ¿vale? 232. Y otro día, pues, seguiremos hablando de esto. Recordaros que en eduardocollado.com, pues en el lado derecho abajo, tenéis como suscribiros al podcast. Ahora que no está en Apple Podcast, pues es necesario buscarlo aquí. Los grupos de Telegram, en fin, y formas de contacto. Ahí tenéis absolutamente todo lo que necesitáis. Y nada, ya sabéis que cualquier cosa, donde localizarme, y estamos en contacto. Así que volvemos a escucharnos en el próximo audio. Hasta luego. Chao.